Estuvimos hace unos días atrás con el cuerpo oficial haciendo un pequeño censo y nos dimos cuenta de muchos de la congregación que no están amembrados. Le voy a explicar por qué es tan importante esto. La iglesia del Señor se ha ido constituyendo y con el tiempo ha ido organizándose de forma más ordenada para poder hacer la tarea de propagarnos, de extendernos. Y la iglesia del Faro pertenece a un concilio llamado las Asambleas de Dios. Es más, todo lo que tenemos aquí no le pertenece a una persona natural, sino le pertenece a la corporación llamada Conferencia Evangélica Asambleas de Dios. Somos regidos por acuerdos, por reglas cristianas y normas que nos permiten tener un orden. Por eso es una organización de muchos años ya de existencia y con muchas iglesias ya. Y por eso les rogamos que dé un pasito de fe en congregarse y hacerse miembro para respaldar la obra del Señor, participar con su voz, su voto en las decisiones que tomamos como asamblea, para poder ser parte también en el liderazgo de la congregación y poder ocupar alguna de las casillas de liderazgo del servicio al Señor. O sea, todos juntos ser parte de la congregación. Por eso necesitamos que usted conozca no solo lo que creemos, sino qué hacemos. Y es un promedio de 2-3 meses en estas clases que las da hermano Seferino. Hoy sí ya está con nosotros hermano Seferino, andaba por su familia. Y yo quiero pedirle que los que están interesados, por favor, se inscriban con hermano Seferino. ¿Podría ponerse de pie, hermano Seferino? Él es uno de nuestros diáconos, un anciano de la congregación, de mucha experiencia en la palabra, de mucha experiencia en el liderazgo. Y a él le hemos encargado, junto con su servidor, estar dando esta clase los días martes a las 6. Entonces, el primer martes de octubre arrancamos con esta clase a las 6 de la tarde aquí en el salón de usos múltiples. Así es que los que están interesados, por favor, se comunican con el hermano, porque hay que adquirir un manualito de estudio de las doctrinas y así hay que mandarlos a pedir para tener los que son necesarios. Vamos a la palabra. Le invito por favor a tomar su Biblia e irnos al libro de Efesios capítulo 4. Estaremos internando en el estudio de la palabra en este pasaje. Efesios capítulo 4 es mi tercera entrega sobre el tema viviendo en la gracia, viviendo en la gracia. Bueno, quiero anticiparme antes del sermón dando una breve explicación de cuál es la gran diferencia cuando decimos vivir en la gracia o viviendo por la gracia. Bueno, hay mucha gente que confunde este término de la gracia porque piensan que es una libertad como para, ya recibí a Jesús, por lo tanto ahora no importa lo que haga, Él ya me perdonó tanto los pecados pasados como los pecados presentes. Pero en la Biblia encontramos una referencia que todo aquel que tiene el favor de Dios en su vida y lo ha recibido en su corazón, hay en él de ahí por delante una vocación a apartarse para Dios. Hay una decisión que ha tomado esta persona al recibir al Señor como Salvador personal. Internamente tiene un sello llamado el Espíritu Santo que le impulsa a cada vez más vivir para Dios. Todos sus asuntos los va alineando buscando ese norte llamado la voluntad de Dios. No vive haciendo su antojo, sino que tiene ahora un orden, tiene un norte hacia donde dirigirse. Pero suele ser, ¿no?, que cada vez más hay personas que batallan con áreas de su vida que como que no hayan el norte. O solo a mí me pasa, nadie dijo amén. ¿Le ha pasado a usted que ya tiene algunos meses, años, y hay áreas en su vida que no hayan el norte? O sea, déjeme hablar de cosas muy particulares que en algún momento dado hemos llegado a decir, bueno, genio y figura hasta la sepultura. Así nací, así me crié. Algunos intentamos, por otro lado, tratar de cambiar a otros
tratar de cambiar su forma de proceder, su forma de pensar, cuando realmente el camino correcto es primero debo de cambiar yo, y cambiando yo ya hice mi trabajo. En los matrimonios suele darnos eso. El marido quiere cambiar el proceder de su esposa, la esposa quiere cambiar el proceder de sus hijos. Tenemos una tarea, ¿no?, de educar a nuestros hijos, criarlos, pero hay cosas que ya vienen en los genes, ¿verdad? Imagínense, de 4 generaciones atrás, tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, y ahí está la suegra metida, ¿eh?, en los genes. Para bien, claro, para bien. No me lo tomen por otro lado. ¿Por qué? Porque todos colocan un poquitito de ellos en esa genética. Y hay quienes de nosotros hemos tenido que adoptar medidas, ¿verdad? Yo recuerdo que pasamos unos 6 años en tiempo difícil con Josué David, entender qué es lo que él era, ¿verdad? Hablando de su inquietud que tenía. Y la gente, los profesores decían, ese niño es hiperactivo, pero es tan inteligente. Hasta que un psicólogo dijo, miren, tengan la paz, su hijo no es hiperactivo, es inquieto. A ver, con tanta fuerza ustedes lo hicieron que le dieron demasiada fuerza. Es tan inquieto que lo que tienen que hacer es entrenarse para dirigir sus fuerzas, sus energías, para que sea un excelente muchacho. Y ahí nos metimos, compramos toda la serie del doctor Dobson sobre cómo criar hijos, y nos ayudó este doctor en psicología, cómo entender los hijos de voluntad firme. Y gracias a Dios es un chico que Dios nos ha honrado con este muchacho, de cómo es él sirviendo al Señor, por la forma en la que un día decidimos no cambiarlo, decidimos cambiar nosotros en cómo mirarlo, cómo verlo. Y así sucesivamente en nuestras áreas de nuestra vida. Voy a tomar hoy el tiempo para instruirlo en la palabra. Este no va a ser tanto una prédica, va a ser más una enseñanza bíblica de cómo debo cambiarme de mudada. Así se llama el título: cámbiese de mudada, porque la otra ya está vieja. Versículo 17, por favor, acompáñenme, de Efesios capítulo 4, versículo 17. Si usted nos acompaña por primera vez y no tiene su Biblia, podrá verla ahí en la pantalla. Le animamos a que adquiera una y que pueda unirse a esta celebración de cambio, de transformación a través de la palabra, a través de la lectura de ella, de entenderla y hacer la vida en nosotros. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Lean el 18 ustedes. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. 20. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. El 22 ustedes. Leamos juntos el 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora el 24. Y vestíos, ¿de qué, hermano? Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hagamos una oración breve. Espíritu Santo, por favor, dirige nuestros pensamientos para ser moldeados de acuerdo a la palabra. No de acuerdo a lo que yo quiero, sino conforme a la palabra. Toma mis labios, toma mi ser, mi corazón, Señor, para ser un instrumento tuyo hoy para este pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero entonces hacer notar esta nueva mudada que el Señor me dice: tienes que despojarte de lo viejo, de una vieja forma de ser, y está ocupando la metáfora de una vestimenta, ¿verdad? Una forma antigua de vivir, y ponerse una nueva mudada. Primero quiero dejarles saber esto. Si asumimos ser cristianos, esto se debe de notar.
Una vez más, si asumimos ser cristianos evangélicos, esto se debe hacer notar. ¿De dónde? De adentro hacia afuera. Escúcheme por favor esto que es bien importante. Pablo establece una comparación y dice: ya no deben de parecerse como los otros gentiles. Voy a explicarle esto. Los gentiles era el término que se usaba para diferenciar a los judíos y a los que no lo eran. Recuerden que la Biblia tiene una cultura semítica, está basada en el pueblo de Israel, ya que era el centro de atención y de instrucción hacia los demás pueblos para servir de modelo a través de Israel. Así es la voluntad de Dios, así lo quiso Él y así lo aceptamos hoy. Entonces los gentiles somos todos los que no somos judíos. Ahora nosotros somos el Israel espiritual, dice la palabra, ¿verdad? Tenemos promesa también nosotros. Pero Pablo está escribiéndole a personas que no eran judías. Muchos de ellos no eran judíos. Entonces les dice: ustedes, siendo gentiles, no deben de parecerse a otros gentiles. Bueno, ¿y cómo eran esos otros? Ellos les dice: estos gentiles andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido y están ajenos de la vida de Dios, porque están ignorantes de lo que Dios quiere y porque su corazón se ha vuelto duro para Dios. Noten ustedes estas características que hoy comúnmente lo podemos notar con personas que no aman a Dios, que no tienen y no quieren tener nada que ver con el Señor. Es más, usted les menciona la palabra Jesús, inmediatamente: no, yo no quiero saber de eso, yo no quiero saber, a mí no me venga con eso. Eso es muy claro. Alguien que no tiene interés en el Señor se puede evidenciar de aquellos que sí podemos tener intención, deseo, ganas. Pero debe de saber esto: no solo podemos tener buenas intenciones, sino que tenemos que tomar las decisiones para dejar de ser lo que antes éramos. No solo se trata de buenas intenciones, porque escúchenme, el infierno estará lleno de gente con buenas intenciones. Para salir de ese destino y tomar el norte llamado Jesús, yo debo decidir no solo tener buenas intenciones. Por ejemplo, hay personas que dicen: yo quiero dejar de tomar. Esa es una buena intención, pero muere de cirrosis. ¿Cuántas veces dijo: yo quiero dejar de beber, dejar de alcoholizarme? Había notado que se hacía un monstruo cada vez que tomaba y decía: yo quiero, y lloraba todo alcoholizado: yo quiero dejar esto, y con la botella en la mano: yo quiero abandonar esto. Y muere de cirrosis. Todos entendemos que no hizo más que tener buenas intenciones. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ser cristiano es identificarse con una causa de transformar de adentro para afuera. Porque no solo se trata de expresar tener buenas intenciones, vestirme como un creyente, en otras palabras, ¿verdad? El domingo ponerme un traje con corbata, usar una Biblia como desodorante y decir: voy para el culto porque soy cristiano. Pero de lunes a sábado se me olvida la Biblia, me quito la corbata y me pongo el indio que soy, ¿verdad? Y agredo, enfado, digo malas expresiones, tengo una vida de concupiscencia. Entonces, ¿qué hago el domingo? Solamente tengo intenciones de que suceda algo, pero no sucede nada, no pasa nada. Y escúcheme por favor, el poder transformador de Dios es activo. Aquí estamos los transformados por el poder de Dios. Es activo, es activo. Sé que el poder de Dios transforma nuestras vidas. Él lo hace, Él lo hará, pero requerirá que yo quiera hacer lo que Él me pide que haga para lograrlo. Ustedes saben que con solo leer la Biblia no adquiero cambio. Lo que adquiero es conocimiento.
El cambio se da cuando esta palabra afecta mis intenciones y las paso a mi voluntad, decidiendo no hacer lo que ella me dice que no haga y hacer lo que ella me dice que haga. Es por eso que cuando dice la vanidad de la mente, es que alguien simplemente cuando piensa en su vida solo piensa en las cosas materiales y no piensa en las cosas espirituales, por lo tanto nunca cambia. Cuando habla del entendimiento entenebrecido, es que esta persona no puede discernir entre lo bueno y lo malo, se confunde en lo que es bueno. Y la Biblia dice: ay de aquellos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y mire lo que dice: ajenos de la vida de Dios. Mire la diferencia. Los gentiles, dice, son personas que han perdido la sensibilidad de lo que es bueno y lo que es malo. Se entregan a los deseos vehementes, desordenados, pasiones desordenadas, sexo ilícito, deshonestidades financieras, deseos engañosos del corazón. Pero el creyente ha dado un paso y ha empezado a sensibilizarse y decir: no, yo debo ser diferente. Mi matrimonio debe de ser ejemplar. Mis hijos deben de estar instruidos en la palabra. Mis finanzas deben de tener un orden para no quedar mal el nombre del Señor, como soy, como estoy. Es por eso que el cristiano se hace notar. Diga conmigo: el cristiano se hace notar. La gente lo distingue. ¿Le han preguntado alguna vez: ¿verdad que usted es evangélico? ¿Ya le han preguntado: ¿verdad que usted es cristiano? Ya le han desafiado porque su conducta ha llamado la atención en que no es igual a la mayoría, es diferente. Es diferente. Entonces Pablo dice: para lograrlo debo de mudarme. Debo de mudarme de vestimenta espiritual. Por eso Pablo dice a los miembros de la iglesia de Éfeso: ustedes tienen que distinguirse. Ya no pueden parecerse, no es en lo que visten, sino en cómo se comportan. Ya no es en lo que ustedes se distinguen como gentil o no gentil, porque no se parecen a los judíos porque no van a una sinagoga, sino que ustedes deben de distinguirse porque el Señor les ha enseñado a través de la Escritura cómo deben de ser, cómo deben de comportarse. Hagan diferencia de vida. Y oigan los versículos 21: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice que hay que hacer? Versículo 22, pongan el versículo 22 por favor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Me traje el saco más viejito que tengo, porque la idea es que cuando decido ser cristiano, debo quitarme lo que es viejo. Quiero hacerlo de nuevo. Gracias, sí. Gracias. Quédate ahí porque lo vas a tener que traer varias veces. Escuchen esto por favor. Muchos de nosotros hemos adoptado una vida cristiana, hemos aceptado estar siendo parte del caminar cristiano, pero queremos seguir portando lo anterior. Queremos seguir caminando con prácticas que se identifican con una vida no cristiana. Todos luchamos con esto. No me mira como yo no fui, yo pasando iba. No. Todos tenemos una área en nuestra vida que se quiere colgar y es un trapo chuco. Díganme amén, aunque sé. Es que fíjense que se hacen tan inocentes allá abajo. Todos, y escúchenme esto, yo soy el primero que necesito decir: yo no puedo tener un trapo de inmundicia cargándome cuando Dios me ha puesto una vestimenta preciosa, con la cual lucir la gracia, el amor de Él. Entonces tengo que tomar una decisión. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Despojarse, quitarlo de mí. Yo le pregunto a usted, cuando le invitan a una cena de gala y que dice en la tarjeta: por favor, de gala,
Y usted va a su armario, va a su walk-in closet, ¿sí? Y se mete ahí en ese cuarto de dimensiones de 10 por 10. Y empieza Tim Marín de 2 pingües, cucaramácara, títere fue. Yo no fui, este es, me he visto con este voy. Y usted dice, ay, este es. Y se engalana. Y las damas, me imagino yo, ¿verdad? Ay, haciéndose arreglos y todo. Es lógico ir a la bolsa de las ropas que usted dice, esta ropa ya no sirve, y tomar de ahí algo y ponérselo. Es lógico que después de haberse embellecido, embellecida, porque va para algo, una invitación especial, una nueva aventura, llamémoslo así, ¿verdad? De ir una noche de gala, pero de repente ponerse una bufanda sucia, un calcetín que ha estado ya por años, hasta el solo camina ya. Yo tenía un amigo que él de pañuelo usaba calcetines. Se llama William, todavía lo hace. Y cuando íbamos a comer y estábamos con las pupusas comiendo y había que limpiarse, sacaba el calcetín. Decía, es para no desperdiciar nada, decía él. En mi casa no se desperdicia nada. Eso ya está viejo. Gracias, hijo. Solo vos entendiste esa palabra. Gracias por esa amén. Esa forma de comportarnos ya no te va con la vestimenta que Dios te ha dado. Esa forma de ser no va con lo preciosa creación, con esa forma nueva de vida que Dios te ha dado. Por eso la pregunta es, ¿he asimilado vivir según Cristo, tal como Él ha dejado instituido? Vivir por el espíritu de la palabra, entender la palabra, ponerla en nuestro corazón y decir, gobierna mi actuar, mi manera de ser, mi manera de pensar. Y por eso, apotitemi, arrebate la ropa vieja, quítesela de encima y échela afuera. Esa es la palabra usada. Una sucesión de actos, apotitemi. La palabra griega para despojarse es arránquela de sí, tómela y échela fuera de sí mismo. Despojarse, quitarse de encima. ¿Por qué? Porque esta forma de vida está viciado. Escúchenme, está viciado. Hay una forma importante que usted debe de hacerse notar hacia usted mismo. Ya creo que quede claro en esto. Deje de andar intentando cambiar a otros. Cambie usted. Cambie usted. Deje de tratar de cambiar a todo el mundo. Cambie usted. Que ya con eso es un gran trabajo. Entonces, cuando usted se mira hacia sí mismo y dice, no puede ser. ¿Cuántas veces he luchado con este enojo? Con esta ira. Y vamos a notar en los últimos versículos, Pablo toma las áreas más difíciles que los cristianos nos cuesta. Ya las vamos a notar. Y por eso dice, quítense. Ayúdenme por favor en una experiencia también del Señor que les habló a sus discípulos. Si pueden ayudarme poniendo Mateo capítulo 5, y si quieren ir conmigo por favor. Mateo capítulo 5. El Señor usó una figura gramatical. Los que son maestros me ayudan por favor. Yo pasé de noche esta materia. Pero en gramática hay una figura que se llama hipérbole. Hipérbole es una figura gramatical que exagera una ilustración para darle connotación al principio. Y oigan cómo está escrito. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, oigan, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
Toma otro ejemplo de hipérbole. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea echado en el infierno. Todos entendemos que Jesús no estaba diciendo de forma literal, bueno, si usted de esos ventiladores arruinados, ve acá pasando una mujer y ¿verdad? Les cuesta concentrarse, ¿verdad? Puro ventilador arruinado. Los hermanos, vean. La verdad es que el Señor no estaba diciendo literalmente, ¿sabes qué? Agarra una ganzúa. Yo sé que te va a doler, sácate el ojo. Todos entendemos que el Señor no estaba literalmente de agarrar un machete y cortarse la mano, si es que la mano es el problema. Lo que estaba diciendo es, hay que amputar radicalmente la ocasión. Hay que amputar radicalmente la situación que me hace caer. Por eso despojarse, hay que tomar la decisión de decir, esto está mal y debo quitármelo. Debo de quitarlo de mí. No puede seguirlo llamando, es que es herencia. Ay, siempre he luchado con esto, pero el Señor sabe. Son excusas. Regresen a Efesios, por favor. Entonces Pablo dice, para poderlo hacer, tendrás que despojarte. Lo segundo, tienes que renovar el espíritu de la mente. Pongan mucha atención a esto, porque son sucesos que van a tener que verificar en su vida. Tienes que llamarle a lo malo, malo, punto, no más. 2, tienes que cambiar tu forma de pensar sobre esto. Escúchenme, nosotros somos personas condicionadas en nuestro comportamiento. Desde pequeños fuimos adoptando formas de pensar, desde muy pequeños, por situaciones, por circunstancias. Fuimos tomando experiencias de la vida y estas experiencias de la vida marcaron nuestro comportamiento, nuestras actitudes. Hay personas que se crean un ambiente donde el ambiente donde se formaron puede ser paterno, un ambiente de trabajo, un ambiente donde se forjaron, donde había lástima, donde había golpe, donde había herida, trauma. Y esta forma negativa de proceder de alguien hizo que hoy tengas una muleta espiritual, que es un comportamiento equivocado, una forma de pensar equivocada. Quiero preguntarle, ¿cuántos de ustedes batallan con la ira? Levanten la mano los que batallamos con la ira, que son mecha corta. Es más, ya no tienen mecha, explotan de un solo. Gracias, hermano, por su sinceridad. Bueno, hay que investigar. Bueno, ¿y yo por qué soy mecha corta? Ya vamos a estudiar qué dice la Biblia. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, malicia y maledicencia. Está incluida la mecha corta ahí. Y dice, quítense. Como que si fuera fácil, ¿verdad? ¿Cuántos aquí le han prometido al Señor, Señor, no vuelvo a gritarle a mi mujer? ¿Cuántos aquí han dicho, no vuelvo a agarrar a patadas al perro? No me vuelvo a enojar. ¿Cuántos han cantado esa canción de Camilo Sexto? Y volvemos a hacerlo. Escúchenme entonces. Tenemos un programa espiritual, mental. Por eso dice, el espíritu de vuestra mente. Hay un programa, hay una forma, una atadura espiritual, una maldición que aceptamos como verdad. Hay una forma de pensar estructurada que metimos en nuestra cabeza y dijimos, esto es necesario que sea así y punto. No quiero que me dañen más, por lo tanto soy iracundo. No quiero que me tomen más el pelo, por lo tanto soy orgulloso. Es una forma equivocada de haber procedido. Y que hoy simplemente es el modus operandi, es la forma de ser. Hace unos años, déjenme contarles mi experiencia. Hace algunos años, sumergidos en un discipulado, era el estudio sobre el egocentrismo. El discipulado era para estudiar cómo es la forma en que se mueve y se manifiesta el egocentrismo. Y había una estadística. Habían por lo menos 100 maneras diferentes de cómo se manifiesta el egocentrismo. Y yo me sorprendí que de las 100 maneras, las 100 se manifestaban en mí.
Entonces mi discipulador dijo, al llenarnos y ver que todas las marqué y todas las marqué. Ay, que no era de marcarlas todas, le dije yo, ¿verdad? No, pero ¿y por qué las marcaste todas? Porque me identifico con todas ellas. Entonces tienes un problema de ego. Tienes muy exagerado el ego. Una persona muy ególatra que solo piensa en sí mismo. Y cuando él se sentó conmigo en privado y empezamos a escudriñar las escrituras, donde ya no soy primero yo. Ay, viera cómo me retorcí, hermano. ¿Por qué? Porque cuando pequeño no era primero yo, era de último. Y me cansé de ser de último. Y por mis propios medios, después de salir del bachillerato, empecé a tratar de sobresalir y empecé a poner todo mi esfuerzo, mi empeño por querer ser alguien. Y dejé a un lado al Señor. Cuando llegué a ese discipulado y me di cuenta que había abandonado al Señor y había hecho de David Molina el Diosito, ¿verdad? Yo me había puesto en el lugar de Dios, porque yo me agradecía por mi esfuerzo haber llegado a donde estaba, haber tenido los logros que había logrado, y me ufanaba de ser quien era. Fue cuando pusieron el hacha al pie de ese ídolo y aceptar que ya no iba a vivir yo, sino que Cristo tenía que vivir en mí. Yo no sé cuál será la cosa que usted tendrá que llegar a admitir. ¿Por qué se ha convertido en esa persona en la que se ha convertido? Escúcheme, deje de echarle la culpa a los demás, responsabilícese sobre lo que usted es. Renueve el espíritu de la mente. Tendrá que llegar a decir, esta forma de pensar es equivocada y viene de esta manera en la que fui tratado, fui acostumbrado, me llevaron a esta situación y ahora renuncio a esa manera de pensar. La Biblia dice, llevando cautivo todo pensamiento, llevando cautivo toda fortaleza, todo aquello que me hace estar pensando equivocadamente cómo soy, cómo me comporto. Empiezas a admitir en ese tiempo devocional de reflexión, de meditación en la palabra, y dices, esta forma de que yo hago las cosas no está bien. Aparece, te ilumina el Señor. La forma como yo reacciono no está bien. La forma como llevo mis negocios no es la forma correcta de acuerdo a lo que la palabra me está instruyendo. No puedo decirle al Señor, no te metas en esta área. Si le he dicho, toda mi vida te pertenece, el Señor llegará a esas áreas y me hará saber, tienes que renovar el espíritu de la mente. ¿Cómo es que estás pensando con respecto a esto? Tienes que cambiar. Y por último Pablo dice, bueno, ya te despojaste, ya renovaste el espíritu de vuestra mente, porque tenemos un vicio, tenemos una costumbre, un ciclo de forma de pensar que se repite. Si renuevas eso por el poder de la palabra, entonces vas a poderte vestir del nuevo hombre, que está creado según la justicia y la santidad. Entonces cuando dice vestirse del nuevo hombre, es que quito la vieja naturaleza pecaminosa y entonces tomo la nueva creación y me la pongo. Tomo la nueva vida. Oiga, yo no sé cómo funciona, solo sé que funciona. ¿En qué momento tú vas a venir rendido a los pies del Señor y decir, Señor, admito que esta manera de comportarme está equivocada? Voy a mi registro mental, cambio ese chip que me ha hecho ser como soy y pongo la palabra. Y pongo la palabra, ya voy a instruir cómo debe de serlo. Pongo la palabra adecuada que me dice, no debes de ser esto, no debes de comportarte así, no debes de reaccionar así, porque no está conforme al hombre creado según Dios. Y tiene razón en el hecho de decir, pastor, y será el 100%, no sé cuál va a ser la medida en la que Dios va a obrar en ti de acuerdo a tu necesidad y tu demanda. Pero algo sí sé, el Señor no te dejará así como estás, te perfeccionará hasta convertirte en lo que Él quiere que seas.
Ahora vuelvo una vez más a lo primero. ¿Quieres despojarte de ello? Quiero decirles algo que me dijo una vez mi discipulador. Vos ya te acostumbraste y te gusta ser como eres. Y no te miras de otra forma. Piensas que si te quitas esa armadura que tienes de iracundo, piensas que te vuelves vulnerable. Porque has tomado esa vestimenta de iracumbo, de airoso, porque así detienes a otros que quieren violentarte o dañarte. Y por eso es que eres iracundo. Por eso es que eres tosco en la manera en la que eres. Cómo golpeas, cómo hablas. Pero cuando te quites esa naturaleza y adoptes la naturaleza de Cristo, ya no necesitarás defenderte, porque ahora tu defensor es Cristo Jesús. Y Él se encargará de tus sentimientos. Porque es cierto, la ira es como un mecanismo de defensa, ¿no? He recibido tanto daño que prefiero entonces ahora defenderme con la ira, defenderme con el enojo, con la amargura. Ya no necesitas eso. Ya no necesitas eso. Ahora, con el nuevo hombre que el Señor ha creado, dice, según la justicia, con lo correcto y la santidad, que es, estoy reservado para Dios para ser así, de una forma diferente, una naturaleza diferente. Tomen en cuenta lo que pasó con Pedro. ¿Cómo le decían a Pedro y a su hermano? Hijos del trueno. Tenían un temperamento, cosa seria. ¿Recuerdan ustedes que fue Pedro quien, cuando vino el soldado, el centurión que trató de arrestar a Jesús, él salió en defensa de Jesús, sacó un cuchillo? Yo creo que a la yugular iba usted. Solo le agarró la oreja. Era el tipo de Pedro. Yo creo que aquí vemos varios Pedros y varias Pedras. No dije piedras, dije pedras. Que ya andamos el cuchillo en la mano. Todos oyeron la noticia de este hombre que mató al abogado, ¿verdad? 2 meses tenía planificando de andar el cuchillo en la bolsa, pensando en qué momento se iba a encontrar con el fulano. Y probablemente así andemos nosotros. Ojalá me encuentre con esa fulana, pero no sabe lo que le voy a decir. Es que solo que me dé el Señor la oportunidad y va a saber lo que soy yo. ¿Ya le ha pasado? ¿Ya ha tratado en su mente la forma en la que va a reaccionar cuando se encuentre con una persona que le ofende? Ya tiene preparadas las palabras, los gestos. Es más, ya está condicionado sus puños a cómo reaccionar, cómo levantarlos. Quiero preguntarle, cuando llega a su casa, ¿quién piensan que llegó? ¿Shrek o el papá? Por eso dice la palabra, hay una creación nueva. Aló, hay un hombre nuevo creado para usted. Y aquí quiero hacer notar lo tercero que traigo en este sermón. ¿Cómo se nos distingue esta nueva creación? ¿Cómo debe de ser? Bueno, todo lo contrario a la naturaleza del viejo hombre. Debo asimilar. Así es como se comporta mi vieja naturaleza, pero así es como debe de comportarse mi nueva naturaleza. ¿Aló? ¿Están conmigo? Díganme amén, por favor. Un creyente se para y dice, este es el camino ancho y este es el camino angosto. Así es la forma de comportarse de un cristiano y así es la forma de comportarse de uno cristiano. Debo de tener este entendimiento, de ponerme y decir, bueno, por eso dice, por la ignorancia que en ellos hay, es por la razón que se comportan como se comportan. Y algo que yo no quisiera es que usted llegara al Señor y diga, a mí no me dijeron nada, yo pasando iba. A mí nadie me dijo. Nadie me dijo. Porque no tienes excusa, teniendo la palabra del Señor no tienes excusa. Teniendo una célula, teniendo un grupo de discipulado, tiene una clase de doctrina. No puedes decir, a mí nadie me dijo. No vas a tener excusa. Tienes una iglesia preciosa donde te congregas, donde se te enseña la palabra, donde puedes ser instruido en la palabra, en qué cosas tú puedes decir, esto es
equivocadamente la forma de comportarse de una persona. Y esta es la forma correcta en la que debo de comportarme. Por eso es importante. Debo decidir vivir la naturaleza de este nuevo hombre, de esa nueva mujer creada en mí. Escuchen por favor esto, porque es algo milagroso. Cuando usted recibió a Jesús como Salvador personal, cuando usted dijo: yo quiero ser cristiano, yo quiero identificarme con la causa de Cristo Jesús, y lo confesó, porque dice: con el corazón que se cree, pero con la boca se confiesa para vida eterna. Cuando haces esto, algo milagroso sucede. Depositado en ti esta nueva creación. El problema puede ser que no le has dado vida a esa nueva creación. Es como que si esa nueva criatura se quedó bebé todo el tiempo. Está en ti, no le has dado alimento, no le has dado vida espiritual, y por lo tanto todavía esa nueva creación está bebé. No has alimentado a ese bebé espiritual interno, que debe de crecer, ir madurando y desarrollándose hasta convertirse en un hombre perfecto y preparado para toda buena obra, dice la Biblia. Entonces, ese hombre y esa mujer nueva comienza como bebé. Comienza como, por eso dice, un nacimiento espiritual. Has nacido de nuevo. Entonces debo darle vida a ese hombre espiritual. Debo darle comida a ese hombre espiritual. Debo darle palabra, oración, compañerismo cristiano, servicio cristiano, amor. Debo meterme en la vida cristiana para poder entender: esto es el camino que Dios quiere que lleve. Vean conmigo por favor Efesios capítulo 4, y ustedes encontrarán esta misma doctrina en Colosenses capítulo 3. Podrán ver que casi similar, este pasaje se parece a Colosenses capítulo 3. Versículo 25 conmigo, por favor. Vamos a verlo en la pantalla porque quiero que todos estén conmigo. Vean en la pantalla conmigo, por favor. Dice: por lo cual, bueno, Pablo era un tremendo maestro. Y decía: bueno, si ustedes ya entendieron que tienen una nueva creación, vean. Por lo cual, teniendo una nueva creación, entonces, deseche, ¿qué cosa? La mentira. Ay, nosotros ya hasta le decimos: no, esta es una mentira piadosa. Piadosa. Una mentira piadosa. ¿Y qué dice que hay que hacer? Ok, vean. Dice Pablo: ustedes tienen una nueva creación. Para que se manifieste la creación deben de entender: la mentira es mala. Deséchela. Deséchela. ¿Y cuál es la nueva creación? Empiece a hablar verdad. Empiece a decir la verdad. No ocultes, no se oculte, no oculte la verdad. Hable la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Vean el siguiente versículo, por favor. 26. Este no, ¿verdad? Este nada pasa por este, ¿verdad? Nadie sufre de esto. Bueno, leámoslo. ¿Qué dice? Airaos. Bueno, aquí hay una situación bien interesante, ¿verdad? Porque algunos de nosotros no entendemos este límite. ¿Cuál es el permiso que tengo? Bueno, deben de entender que hay un mecanismo que el Señor ha dejado de protección de sobrevivencia. Hay un límite de enojo permitido, hay un límite de ira permitida, que es la suficiente para permitir la sobrevivencia, para el cuidado. Por ejemplo, cuando usted mira que está siendo amenazado en su casa y que un ladrón está queriendo entrar, usted dice: yo no debo de airarme. Señor, por favor, usted podría tener el favor de salir de mi propiedad. O cuando, por ejemplo, un muchacho grandote llega y está tromponeando a tu niño: hijo, mire, usted que no entiende, el niño está chiquito. No, patada al pecho. ¿O no? Inmediatamente agarras un bate: ¿dónde estás, ladrón? ¿Para dónde? Es un sentido de sobrevivencia. Ahora, cuando aquel ves que tiene un, ¿verdad? Yo salí corriendo y dije: mejor que aquí corrió, que aquí quedó. Dice: airaos. Pero ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Pero no pequéis.
no se ponga el sol sobre eso. No. El Señor sabe que una de las batallas nuestras es entender esta diferencia de lo que Él ha permitido, de enojarme para la sobrevivencia, para la protección humana, para el cuidado de mi familia, de mis bienes, pero cuando realmente se puede convertir en un pecado. Y ahí está la clave. Escuchen, ¿cuál es la clave? Que todo el día ando pensando que me equivoqué. Fui demasiado impetuoso con mi forma de proceder con fulano. Yo creo que aquí hay personas que tienen empleados a su disposición y los empleados muchas veces se equivocan. Y más cuando son errores que cuestan varios miles de pesos. Usted sabe, cuando viene un empleado y dice, se me fue. Y ese se me fue son 10,000 pesos de pérdida. Usted no le va a decir, ay, mi hermanito, no te preocupes, Dios va a proveer. ¿Cuál? Ahí se le olvida que es cristiano. ¿Y cuántas veces, muchacho, te he dicho? ¿Y vos qué? ¿Por qué no podés ser una persona normal? ¿Cuántos han tratado así ya a alguien? Ahora esperen. ¿Cómo saber que me sobrepasé? Todo el día ando rumiando. ¿Cómo traté a fulano? Wow, lo ofendí, le hice sentir mal. Vi su rostro como que se compuso, lloró. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no llegue la noche y no remedie ese problema. El nuevo hombre reconoce su equivocación. Por eso el Señor dice, hasta aún teniendo este nuevo hombre, vas a tener esta batalla entre airarte y pecar por la ira. Entonces tienes que entender, no le des lugar. Miren el siguiente versículo, por favor. No se ponga el sol sobre su enojo, ni le deis lugar al diablo. Que empiezas a escudarte y tener un autoengaño. Ay, ¿para qué se portó mal? Pues yo no le voy a pedir perdón. Ve, yo soy el jefe. Cuando te enojas con tu esposa, ¿ya le ha pasado a usted que duermen de espalda con espalda? No se haga. Si hasta le han quitado la llave del cuarto, lo han mandado a dormir con popis. Dice la Biblia que no te pase la tarde, la noche, no se ponga el sol sin que arregles esa persona con la cual tuviste un arranque de ira. Porque la nueva creación que Dios te ha dejado no permite pasar con eso. Está ahí. Me hizo, me dijo, le dije, le hice. Esa nueva creación debo estimularla con el arrepentimiento. Esa nueva creación debo estimularla reconociendo en qué me he equivocado. Vean por favor el siguiente versículo. Vamos a subir de indicación de cómo hacer crecer esta nueva creación. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino, ¿qué dice? Trabaje para que tenga, dice, para que con sus manos pueda hacer lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hace unos años encontramos una niña en uno de los grados en un colegio en el cual trabajamos como capellán. Y esta niña en sexto grado se dedicaba a sustraer las cosas de sus compañeritos. Las tomaba, las vendía, o veía si sus compañeritos tenían dinero, sustraía el dinero de sus bolsones y se iba a la cafetería a comprar. Hasta que la lograron capturar y la llevaron a nuestra oficina. Y hacerle entender a esta niña que eso era malo fue tan complicado. Porque decía, es que a mí no me dan dinero y con mis compañeros tienen, que lo compartan.
Así mucha gente que piensa hoy, ¿verdad? Hay que quitarle al que tiene. Y por eso es, cuando llevamos esta palabra al corazón, yo le dije, hija, debes de comprender esto. Mira, si tú no aceptas que eso es pecado, nunca vas a transformar tu vida. Hasta que dijo, está bien, pastor, admito, eso es pecado, está mal. Robar es pecado. Le enseñamos la Biblia donde decía lo que se le hacía en el Antiguo Testamento a los que robaban, y ella fue entendiendo y asimilando. ¿Se acuerdan que en el Nuevo Testamento era que le quitaban la mano al ladrón? ¿Cuántos estaríamos aquí sin manos si fuéramos en el Antiguo Testamento? Sí, porque me presta su bolígrafo y a ese bolígrafo no regresó. Los vueltos, cuando mandan a los chicos al súper a comprar. ¿Y el vuelto cuál? Pues yo te di un billete de 500, sí, pero no me dijiste que trajera vuelto. Pusimos a esta jovencita, yo pedí autorización para sus padres, me comuniqué con ellos y le dije a sus padres, mire, la Biblia me dice que aquel que roba lo que tiene que hacer es trabajar para pagar y para tener para dar. Abrimos una pequeña actividad en el colegio donde a la niña se le iba a dar algo económico. Después de sus clases ella iba a hacer una tarea secretarial con la secretaria, y por esa horita que ella iba a ayudar en el colegio, ella iba a recibir una pequeña contribución económica. Hicimos el dato de todo lo que esta persona había quitado, que teníamos testimonio de todo, calculamos cuánto era. Ella iba a saldar todo eso a sus compañeros. Se llamaron a sus compañeros, la niña saldó con sus compañeros lo que había quitado. Hubiera visto el cambio en su rostro de esta niña saldando lo que había quitado. Después, al cuestionarle, después de algunos días, le preguntaba yo, ¿cómo te sientes? Ella me decía, bien, entendí lo que es malo, entendí lo que era pecado. ¿Sabe? A veces necesitamos tomar esta decisión que dice la palabra. Quítese lo que está mal y haga lo contrario, lo que es bueno, practíquelo para que se le quite lo que está mal. Primero vimos, deje de mentir, hable verdad. Deje de airarse, pida perdón. Pida perdón por la ira, para que pueda ayudar el control, para que llegue el control de la ira. Pida perdón cada vez que se equivoque. Tercero, no robe, trabaje. Veamos lo cuarto. Siguiente versículo, hijo, por favor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea, ayúdenme, la que sea buena, para la necesaria. La verdad es que algunos no solo necesitamos un lenguaje bucal en nuestra boca, porque a veces sin qué y para qué estamos diciendo groserías. Decimos palabras soeces. De vez en cuando se nos escapa una palabrita o palabrota. Tratamos a la gente no por su nombre, sino por palabras deshonestas, palabras corrompidas, dice la Biblia. Y dice la palabra, ¿quieres una nueva creación? Empieza a tener palabras de edificación, de afirmación en tu boca. No uses tus labios para maldecir, usa tus labios para bendecir. La nueva creación se distingue porque usa bien sus labios, usa bien sus sentimientos, usa bien sus manos, usa bien sus pensamientos. Y por último, ya para ir terminando, pido al Ministerio de Alabanza ir preparándose, por favor. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Bueno, quiere decir que cuando yo ofendo a mi hermano, escuchen esto, escuchen esto. Cuando yo le digo algo feo a mi hermano, a mi hermana, a mi cónyuge, a mi hijo, contristo al Espíritu Santo. Es un versículo sucesivo. No contristéis al Espíritu Santo, porque tu hermano tiene un sello.
Tiene dentro de sí al Espíritu. Y cuando dices una palabra ofensiva, estás ofendiendo también al Espíritu que lleva dentro, al Espíritu Santo. La nueva creación debe distinguirse por tratar bien al hermano. Esta nueva creación que está en nosotros marca la diferencia porque empiezo a tratar al hermano con dignidad, con respeto. Escúcheme bien, por favor. Que toda palabra que usted diga que le conste, pero deje de andar repitiendo lo que no le consta. Cuando usted hable de un hermano, mejor hable frente a él y no detrás de él, para que no contriste al hermano o al espíritu del hermano. Cuando usted sepa algo de alguien, que sea porque lo vio, pero no porque se lo contaron. Y cuando se lo cuenten, no lo repita. No lo repita, que ni le pagan para eso. No gana nada. Ni tan siquiera lo invitan a un almuerzo. No nos comamos vivos unos a otros, diciendo palabras hirientes unos de los otros. Porque la nueva creación que está en nosotros, lo que debe de hacer es bendecir al hermano, es bendecir al otro. Y dice la palabra que cuando hayas a tu hermano cometiendo una falta, no le tires piedras, pastoréalo, cuídalo. Dice, trátalo con espíritu de mansedumbre, sabiendo que tú también vas a ser tentado. La nueva creación que está en mí es diferente, trata diferente al hermano, hace una diferencia. Y termina el versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Es interesante cómo Pablo, a través del Espíritu Santo, escribe una sucesión emocional que se empieza a dar, una pequeña amargura. Si yo no corto la amargura, se me pasa ¿a qué? A enojo. Si no corto el enojo, ¿a qué se me va? A la ira. Si no quito la ira, ¿a qué se va? A gritos. Y si no quito los gritos, ¿a qué se va? A maldecir, maledicencia, maldecir, hablar mal. Y si no quito la maledicencia, ¿en qué termina? En ya actuar mal contra la persona con quien primero tuve una amargura. Todo comienza con una pequeña amargura. Quítesela. Quítesela. Escúcheme, amado. Usted le dice al Señor, Señor, cámbiame. Y el Señor te dice, quítatelo tú. Le hemos dicho al Señor, Señor, renuévame, renuévame, cámbiame, cámbiame. Pero no suelto lo que tengo. Para que opere la nueva creación, yo necesito quitar de mí lo que no está bien. Quitarlo. Y suplantarlo por lo contrario, lo que es correcto. Por eso no hay cambio. Solo llamo a lo que es malo, malo, pero no lo suplanto con lo que es bueno. Yo no puedo actuar diferente si no le doy vida a la nueva creación, haciendo que aunque no le guste a mi carne hacer lo que es bueno, hacer lo que es bueno. ¿Cuántos de ustedes cuando han sido padres y han notado que su hijo ofendió al otro, usted lleva de la mano a su hijo y le dice, pídale perdón, pídale perdón? Mire, recuerdo un acto bochornoso, se lo voy a contar, pero es un acto bochornoso, pero eso cambió completamente. Con mi hermano, yo tengo un hermano 1 año mayor que mí. Viera cómo nos fajábamos los dos, hermano. Es que nos agarrábamos. Mi papá había practicado de todo, hasta yoga había practicado con nosotros. Son bromas. Pero un día ya no aguantaba más. ¿Y sabe qué hizo? ¿Sabe qué hizo? Le puso sal en el lomo a mi hermano y me puso a quitársela con la lengua. ¿Cuántos aquí vieron ese castigo? Quiere decir que eran firmitas, ¿verdad? Igual que yo. Yo no sé qué tenía ese castigo. Usted puede decir lo que quiera, tiene derecho a decirlo.
Pero escúcheme, tuvo un efecto tan increíble ese castigo. Yo no digo que lo haga, porque no estamos en ese tiempo ya. Pero fue un golpe tan duro a mi naturaleza, esa reacción de mi padre, que de ahí para allá nos unimos con mi hermano. De ahí pactamos, mira, ya no, dejemos de andar haciendo lo malo. Y hoy nos encantaba salir a pescar juntos. Nos íbamos a la finca de mis abuelos a cortar las frutas, trabajamos a ver quién hace el pante de leña más grande y empezamos a ser grandes hermanos, grandes unidos. Eso hizo la diferencia. No solo es de decir está malo, es de quitárselo y empezar a hacer lo que es diferente. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. ¿A cuántos de ustedes los arrodillaron una vez en Maicillo? ¿Se acuerdan ustedes estar arrodillados en Maicillo? O quizás por tu propia decisión un día dijiste voy a ir de rodillas de aquí hasta allá para que entender que está mal lo que estoy haciendo. Martín Lutero una vez tomó una decisión, siendo el párroco de una iglesia. Tomó la decisión de toda la escalinata de la iglesia donde él ministraba, toda la escalinata hasta el campanario la iba a subir de rodillas. De rodillas. Y ahí con su sotana empezó de rodillas, grada por grada, testifica él en sus memorias. Dice que mientras iba caminando iba como purificando su alma. ¡Qué barbaridad cómo he sido! ¡Qué pecador! ¡Qué malo! Llegó hasta la última escalinata y se sentía un santo por el dolor. Pero cuando empezó a bajar, empezó a sentirse igual como cuando empezó a subir. Y dice él, no había entendido el poder de la gracia. No es por mis actos que me quito lo malo, es porque Jesús ya pagó con su sacrificio todo lo malo que he sido. Todo lo malo, ya Él ya lo tomó. ¿Qué necesito hacer? Quitar la influencia del pecado en mi corazón. Lo que ya está adherido a mi forma de ser, quitarlo, expulsarlo. Decirlo, esto no es correcto. Hermanos, los que luchamos con nuestro genio, con nuestro temperamento, véase al espejo y dígase, David. No, o sea, usted llámese por su nombre, yo lo estoy haciendo como él. ¿Cómo te enojas? Estás dañando a la gente. Así como le hablas, está mal. De hoy en adelante vas a hacer así. Te vas a comportar de esta manera por el poder transformador de la palabra de Jesús. Y encuentro un versículo en la palabra, y esto es lo que ha sido más fuerte para mí. Encontrar un versículo en la palabra, el cual lo tengo que decir, lo tengo que repetir, lo tengo que memorizar y decir, así dice la palabra, que yo no debo de hacer esto. Cuando memorizo la palabra, medito en ella y la pongo en mi mente y digo, la Biblia me dice que yo no debo de actuar así, yo no debo de comportarme así. La palabra es útil, dice la Biblia, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Por eso no puedo abandonar el poder de la palabra. Bienaventurado el varón que anduvo en ella, que anduvo en ella.